Buenas noches hermano, Dios les bendiga. Placer estar otra vez con ustedes, hermanitos. Perdónenme hermano, pero aquí en Lompo, donde vivo, sí está haciendo frío. Y bueno, pues ya tampoco no estamos así tan jóvenes que digan que aguantamos mucho frío, ¿no? Pero por esa razón me ven con una chamarra, pero contentos de estar con ustedes, de compartir, de poder saludarlos, hermanos. Gracias a Dios que nos permite un día más estudiar su palabra, hacerlo por la página de Ministerio Getsemaní. Y bueno, mis hermanos, es un gusto poder estudiar un poquito a fondo lo que es la oración, algo muy importante de la cual todos los cristianos debemos hacer uso o debemos practicar por el bien de nosotros, desde luego, pero sobre todo, mis hermanos, porque en la oración es donde está el secreto. El secreto está en la comunión, como dice mi hermano Eddie. Ahí es donde está la clave, donde podemos presentarnos delante de Dios, hablar con Él, platicar con Él. Eso es lo más importante. Muchas veces nosotros tenemos a Dios como una persona muy lejana a nosotros, que solamente se acerca cuando necesitamos ayuda, pero no. Por medio de la oración entendemos y comprendemos que Él está más cerca de lo que nos imaginamos. Él está a nuestro lado. Y no nada más a nuestro lado, sino que Él está dentro de nosotros. Por eso dice la palabra que cualquier pensamiento o cualquier palabra que nazca en nuestro corazón, aún antes de hablarlo, Él ya lo escuchó. Así que, mis hermanos, un saludo a todos los que se han conectado. Ahorita veo que ahí son 3 personas, que bueno, gracias a Dios. Lo mínimo es 1, 2, ya son multitudes, hermanos. Usted no se preocupe por los que le aparezcan ahí o los que no aparezcan. Usted no se preocupe. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir un secreto. Un secreto después de tantos años que lo he visto y lo he comprobado. Para cuando es estudio, a no muchas personas les gusta estudiar. Porque al estudiar, uno profundiza, se va uno más a cosas más profundas, se lleva uno un poquito más de tiempo, usa uno muchos versículos. Desgraciadamente, no a todos les gusta estudiar, hermanos. Eso es una verdad, y créame, es una verdad que pasa en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Pero a los que nos gusta estudiar la palabra, mi hermano, yo creo que nos gozamos salir conociendo cosas nuevas, cosas que viene la palabra y que tal vez hemos leído por mucho tiempo, pero no lo hemos entendido. Esa es la razón del tema de hoy, mi hermano. O mis hermanos, el misterio de la oración. Eso es lo que dice el tema de hoy, el misterio de la oración. ¿Por qué misterio? Porque para la mayoría de la gente es un misterio. ¿Cómo funciona la oración? ¿Qué es la oración? ¿Por qué es necesaria la oración? Entonces, hay muchas palabras en el Antiguo Testamento que para nosotros las reveló Pablo. Muchas cosas las reveló el apóstol Pablo, muchas cosas las reveló Jesús. Cosas que para el tiempo en que fueron dichas en el Nuevo Testamento eran misterios. ¿Por qué misterios? Porque eran cosas que no eran dadas a todos, eran solamente dadas a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes o a las personas que servían a Dios como ministros. Entonces, cuando viene Jesús y viene Pablo, esos misterios los revelan a todas las personas para poder llegar delante de la presencia de Dios. Ahora bien, mis hermanos, Dios te bendiga, Celeste, Dios te bendiga, Antonio, hermano Antonio, Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenidos. Entonces aquí lo que sucede es esto, que cuando Jesús viene,
y empieza a predicar, muchas de las cosas que se le daba a los sacerdotes para que ellos fueran intercesores delante de Dios por el pueblo, debido a la falta de ánimo, falta de ganas de hacer el trabajo correctamente, y por el problema de que ellos trataban de poner sus propios mandamientos, Jesús empezó a enseñar muchos misterios que se le habían dado a los sacerdotes para ministrar a Dios, y los empezó a enseñar a la gente. Por esa razón, nosotros ya no necesitamos de un sacerdote que nos presente delante de Dios, porque dice la Biblia que nuestro sumo sacerdote es Jesús, y no podemos llegar al Padre a menos que sea por Jesús. Usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con los pastores? ¿Qué pasa con los evangelistas, con los maestros, con los profetas? Todos los que tienen un ministerio es para cuidar el rebaño, para proteger el rebaño, para enseñar el rebaño, pero el pastor no te puede llevar delante de la presencia de Dios. El único camino, el 14:6 de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. Los pastores, los líderes están para cuidar el rebaño, para protegerlo, para ayudarlos a enseñarlos a que crezcan. Pero la única manera en que nosotros podemos llegar al Padre es a través de Jesús. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, antes de comenzar, mis hermanos, los invito a que oremos. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te doy gracias por mis hermanos que se han conectado, por aquellos que se van a conectar o van a ver este video más tarde, Señor. Que seas tú, Padre, dándonos las palabras para poderlo hablar, para poderlo enseñar. Que seas tú guiándome, Señor, a hacerlo correctamente, Padre, por medio de tu Espíritu. Y así mismo que sea tu Espíritu, Padre, el que habla a nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra y poderla entender. Todo eso te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, junto con mis hermanos, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Bien, mis hermanos, como una vez más, perdone que sea un poco repetitivo, vamos al tema que es el misterio de la oración. Hay una cita bíblica de la cual Pablo habla, o más bien Pablo fue el que la dijo. Dice que los misterios revelados son para los hombres. Los misterios no revelados le pertenecen a Dios. Vamos a poner, déjenme poner un ejemplo sencillo. Un misterio revelado es su Hijo. La única cita que habla del Hijo de Dios está en Proverbios capítulo 30, versículo 4, donde dice, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Conoces el nombre de su Hijo? Es la única cita que usted va a encontrar en la Biblia que habla del Hijo de Dios, o se refiere al Hijo de Dios. Ahora bien, hay muchas citas, como por ejemplo en 3, 15 y 16 de Génesis, donde Dios le habla a la serpiente y que nacerá una simiente de mujer que le pisará la cabeza. Pero hablaba del Mesías, de su Hijo, pero sin mencionarlo como Hijo. Y como le vuelvo a decir, solamente en Proverbios 34 es cuando se refiere, ¿conoces el nombre de su Hijo? Dímelo si lo sabes. Entonces, mis hermanos, ese es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ve? Ese es un misterio revelado. Un misterio no revelado, que no le pertenece a los hombres o no es para los hombres, es lo que comúnmente mucha gente se pregunta. ¿De dónde vino Dios? Los niños lo dicen así, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién le dijo que viniera? Ese es un misterio que probablemente nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque ese misterio le pertenece a Dios. Él sabrá si lo dice o no lo dice. Tal vez si Él quisiera revelarlo, tal vez es tan grande ese misterio, hermano, que nosotros no lo podemos entender. Y en la verdad, mis hermanos, en lo personal, yo no necesito saber de dónde vino, cómo es o por qué tuvo que venir. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que me ha demostrado que es el Dios Todopoderoso
y que yo puedo confiar en Él y Él puede sacarme de cualquier problema. Ahora bien, mis hermanos, aquí el tema importante es la oración, es lo que vamos a ver ahora. Y para esto, busque su Biblia y téngala a la mano, ya sea su Biblia, su tableta, su teléfono, lo que usted quiera, hermano. Yo no tengo ningún problema que use lo que usted quiera. Hay muchas personas que dicen que tiene que usar el libro, la Biblia, la lectura escrita. Pero hermano, yo no tengo ningún problema. La cosa es que usted lea su Biblia, ya sea en tableta, en teléfono, computadora, en libro, como usted quiera. La cosa es que la lea. Le voy a dar una cita. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y como ya es costumbre, mis hermanos, yo quiero decirles que vamos a estar usando varias citas bíblicas. ¿Ok? Pero no se preocupe, créame, no se va a aburrir. No se va a aburrir. Lucas capítulo 11, versículo 1. Hay una cita muy interesante, muy importante que nos va a abrir, ahora sí, nos va a abrir lo que es la prédica. Dice ahí usted lo está viendo, dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Una vez más, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mira, hermano, que aquí es interesante lo que le dice este siervo. No dice cuál de sus discípulos fue, pero probablemente no nomás fue uno, sino que fueron todos. Fueron todos los que le dirigieron, o le preguntaron, o estaban de acuerdo en la pregunta la petición que estaba haciendo este hombre. Una vez más, no dice quién. Pero algo interesante, si usted usa la lógica, y conste que esto lo voy a repetir una vez, la Biblia se entiende con lógica. Con lógica. Dios no pudo haber escrito algo ilógico. Con revelación del Espíritu para entender la palabra, y también se entiende literal. Aquí vamos a usar la lógica y vamos a hacer lo literal. Dice: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esas tres palabras, Señor, enséñanos a orar, a mí me da a entender que después de andar cierto tiempo con Jesús, ellos se dieron cuenta que no sabían orar. ¿Y quiere saber por qué razón? Porque mire, Jesús se apartaba a orar por 1 hora, 2 horas, a veces toda la noche. Entonces, lo que yo puedo entender por la lógica y literalmente leyendo, es que los hombres que andaban con él, los discípulos, en realidad se dieron cuenta que ellos no sabían orar. Tal vez es lo mismo que le pasa a usted o me pasa a mí, que nos hacíamos la pregunta: ¿por qué voy a orar? ¿Cómo es que puedo orar tanto tiempo? Es cierto, hermano, hay veces que nosotros empezamos a orar y 10, 15, 20 minutos, parece que ya le dijimos todo a Dios. Ya pedimos todo. Entonces cuando nos dicen, no, pues que yo oré 1 hora, uno a veces se hace una pregunta: bueno, ¿y qué tanto le puedes decir en 1 hora? Entonces esa viene a ser la pregunta que tenían los mismos discípulos. Señor, enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces quiere decir que ellos conocían o tenían una idea de la oración, pero en realidad no sabían cómo hacerla. Por esa razón vienen y este siervo junto con los demás le hace la pregunta a Jesús, o le hace la petición a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ahora bien, vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos a estudiar o vamos a leer una cita bíblica muy conocida. Muchos de los que fueron católicos o estuvieron en la iglesia católica, es de las principales oraciones que se usa en la iglesia católica.
Aquí también en el cristianismo se usa, pero no tanto así como se usa en la Iglesia Católica. Y es el famoso o la famosa oración del Padre Nuestro. Desgraciadamente hay religiones, hay iglesias que usan el Padre Nuestro como una especie de talismán, una especie de amuleto. Por ejemplo, y conste que no estoy hablando ni estoy atacando a los hermanos católicos, simplemente lo voy a hacer de una forma para que sea entendible. Cuando usted va y se confiesa, o se iba y se confesaba delante del cura a decirle todos los pecados, le mandaban de hacer o de recitar tantos, ¿cómo se dice? Padres Nuestros, Ave María y toda esa cosa, poniendo el pensamiento o el sentimiento que a mayor repetición quería decir que era más perdonado. En el capítulo 6, versículo 1 y 2 en adelante, de Mateo dice, y no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es vana repetición? El católico tiene este pensamiento. El Padre Nuestro no es una vana repetición porque la dijo Jesús o la enseñó Jesús. Bueno, yo le voy a decir una cosa. La oración la enseñó Jesús, es cierto. Pero si usted la va a repetir y repetir y repetir, entonces puede que sentir bonito la primera vez, la segunda. Pero ya después de la tercera y cuarta usted ya lo hace mecánicamente. Entonces ya no lo hace de corazón. Lo hace por cumplir una penitencia que le pusieron. Ahora bien, el Padre Nuestro encierra, no nomás es en una sola oración, encierra varias citas bíblicas que usaban los judíos para pensar en Dios, referirse a Dios, y vamos a ir desmenuzando lo que es el Padre Nuestro, no como la oración Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no. Vamos a ir viendo qué significa cada parte y en qué parte de la Biblia está cada parte que usó Jesús para hacer esa oración. Son varias citas que se usaban del Antiguo Testamento, y entonces Jesús, esas citas, esos versículos eran citados para cuando se oraba a Dios. Entonces Jesús toma todas esas citas y las junta, y de ahí nace el Padre Nuestro. Pero no es para que lo repitamos como un talismán, no es para que lo repitamos como algo que nos va a ayudar como para batallar con el diablo. Dios te bendiga, Alejandro, hermano, Alejandro Corona, Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Tío Gregorio, bienvenido, Dios te bendiga. Eddie, bienvenido, mi hermano. Hermana Cristian, Dios me los bendiga, bienvenidos a todos ustedes. Entonces vamos a estudiar lo que es el Padre Nuestro, pero de la forma en que Jesús se las dio a entender a ellos. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús hace esto? Porque dentro de todo, el conocimiento que tenían los apóstoles, aunque no eran maestros, esas citas o esos versículos se usaban para referirse a Dios en las oraciones. Por eso cuando Él les dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, les dice la oración del Padre Nuestro, ellos entienden de dónde está sacando esas citas para formar esa oración. Pero no para que lo repitan como un amuleto, no para que lo repitan como un talismán, que muchas veces, desgraciadamente, hasta el cristiano que dice conocer a Dios hace lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando dicen que para que proteja la casa, abren la Biblia en el Salmo 91. O a veces unos tienen el pensamiento que cuando van a orar por una persona que está siendo atormentada por los demonios, ponerle la Biblia en la boca o en la frente, ya el diablo se va a ir. Hermano, el diablo se la sabe mejor que nosotros, se sabe mejor la Biblia que nosotros. Ahora, la palabra escrita es logos, un libro, una escritura. Pero cuando le ponemos el Espíritu de Dios y guiados por el Espíritu de Dios, empezamos a cumplir lo que es la palabra cambia a una palabra en hebreo que se llama rema, que es cuando le da vida a la palabra, y entonces la palabra es viva y eficaz y sirve para batallar al diablo. Pero si usted carga su Biblia y quiere andar asustando al diablo nomás como si fuera un vampiro que le enseña una cruz, eso es mentira, eso
Eso es, ¿cómo se puede decir? Eso es fantasía incluso que se enseña en iglesias cristianas y en iglesias católicas, hermano. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios toma forma y agarra poder cuando usted la convierte de logos a rema. Recuerda esa palabra, rema. Cuando usted pone en acción la palabra obedeciendo a Dios, entonces es cuando la palabra tiene poder y tiene resultado. Pero bien, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Muchos tal vez ya se lo saben de memoria, qué bueno, y si no, pues aquí lo vamos a ver. ¿Ok? Dice, vosotros pues oraréis así. Recuerden lo que leímos en Lucas 11:1, y le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Mateo 6:9 en adelante dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien, mi hermano, ese es el Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro. Una vez más, Jesús toma varias oraciones que se usaban en la judía, varias citas bíblicas, y las hace una síntesis o las junta todas para hacer esta oración, pero no para que lo repitamos como un talismán o un amuleto, sino que ahora vamos a ver qué significa cada parte del Padre Nuestro. Y así, ¿cuánto tiempo nos llevamos en decir estas palabras? Padre nuestro que estás en el cielo. No nos llevamos ni 10 o 12 segundos. Ahora lo vamos a ver haciéndolo de acuerdo a cada cita bíblica de la cual tomó Jesús del Antiguo Testamento para hacer esta oración. Fíjese lo que dice. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Use su Biblia, ¿ok? Para esa parte de Padre nuestro que estás en los cielos, vaya a Salmos, al libro de los Salmos, capítulo 103, 13. Padre nuestro que estás en los cielos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Son 7 palabras. Está en el libro de los Salmos 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjense lo que está diciendo el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El simple hecho de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, abre esa escritura que es Salmo 103, 13. Pero fíjese lo que dice el Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos. Quiere decir, mis hermanos, que si usted va a buscar al Padre, diciéndole Padre nuestro, usted está reconociendo que usted es hijo de Él. Y al ser hijo de Él, dice el libro de Proverbios, que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y también dice el libro de Proverbios que cuando es necesario el padre saca la vara y castiga a su hijo. Entonces tenemos que entender nosotros que cuando decimos Padre nuestro, lo estamos reconociendo como Padre y a la vez estamos reconociendo el derecho que Él tiene a corregirnos. Claro, Dios es tan caballero, Dios es tan amoroso que cuando comenzamos a fallar, nos habla. Nos hace sentir que estamos haciendo mal. Y cuando no queremos escuchar, manda a alguien y te dice, hermano, dice el Señor que estás haciendo mal, que necesitas que rectifiques. Cuando ya de plano, ya nos habló a nosotros, ya nos habló por medio de su Espíritu, ya mandó a alguien a hablarnos, a decirnos que estamos haciendo mal, y aún así estamos necios a seguir haciendo lo que no está bien, entonces es cuando saca la vara y nos castiga para hacernos entender. Por eso dice, Padre nuestro, lo estás reconociendo que es tu Dios, que es tu Padre, que no hay otro Padre para ti más que Él. Eso de que muchas veces ahora en la iglesia se enseña, de unos años para acá,
Se ha estado enseñando. Bienvenido, Tony Castro. Dios te bendiga, mi hermano. Se está enseñando o se ha enseñado que el pastor es el padre espiritual de la gente, de los miembros de la iglesia. Ese es un error. Jesús dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque un Padre tienen en el cielo. Jehová, Yahweh, Él es nuestro Padre. El pastor es mi líder, es mi hermano mayor. Es una persona que va más adelante de mí y que me va enseñando. Pero no le puedo decir ni puedo afirmar que Él es mi Padre, porque tengo un Padre. ¿Quién es tu Padre? Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, Él es nuestro Padre. Hay que tener cuidado con eso, con tantas cosas emocionales que ponen ahora en la iglesia. Por eso, una vez más, Padre nuestro que estás en los cielos, esas 7 palabras las encuentras o la referencia en Salmo 103, versículo 13. Igual, te vuelvo a decir, si tú quieres una copia de los apuntes que tengo, hermano, nomás es cosa de que tú lo pidas y yo te lo mando. Ya sea por correo electrónico o por email o por WhatsApp. Ahí mismo adelante de Salmos busca Isaías 63:16. Y yo lo que quiero es enseñarte esta tarde, esta noche, para que veas qué tan profundo es el Padre nuestro. Isaías 63, versículo 16. Dice así: porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conociera, y si Israel no nos reconociera, tú, Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor de antigüedad es tu nombre. Estoy usando aquí la versión Kadosh, por eso dice Yahweh. Dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conociera. A muchos de nosotros Abraham no nos conoció en forma física. Y si Israel no nos reconociera, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío no nos reconoce porque no somos judíos de nacimiento. Dice, pero tú, Yahweh, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor de antigüedad es tu nombre. ¿Se da cuenta cómo estas dos citas, Isaías 63:16 y Salmos 103, versículo 13, es la parte de las primeras 7 palabras del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Dice, santificado sea tu nombre. Ahí mismo en Salmos, el Salmo 103, Salmos 103, versículo 1, dice, bendice a Yahweh, oh alma mía, todo mi ser, bendiga su nombre, Kadosh, bendiga su nombre santo. Recuerde, la palabra Kadosh significa santo. Salmo 103, versículo 1, bendice a Yahweh, oh alma mía, todo mi ser bendiga su nombre santo, su nombre Kadosh. Santificado sea tu nombre. Hermano, cuando nosotros venimos a orar a Dios, primero hay que reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Declararlo, afirmarlo, estar seguros de que así es. Y después de haberlo hecho, tenemos que adorarlo, alabarlo, glorificarlo. Póngase a pensar en esto, mire. Imagínese que usted tiene un hijo. Tal vez algunos no tienen hijos, pero imagine que tiene un hijo. ¿Qué sentiría usted que viniera su hijo y le dijera, papi, te amo? Yo sé que eres mi papá. Te quiero así como eres. Eres tan especial para mí. Lo está alabando. Le está diciendo que lo ama. Le está diciendo que está feliz de que usted sea su papá. Hermano, cuando un hijo le dice eso al papá, a la mamá, oiga, hermano, lo que le pida el hijo se lo da. ¿Por qué? Porque le ha tocado su corazón. Eso es lo que nosotros debemos hacer con Dios. Después de reconocer que nuestro Padre no es nuestro Dios, tenemos que alabarlo, glorificarlo, darle gracias, santificar su nombre. Ahora bien, le voy a decir una cosa muy interesante. La palabra santificado sea tu nombre, en inglés, dice hallowed be your name. Eso dice en inglés, hallowed be your name. El 31 de octubre
aquí en Estados Unidos y ahora en todo el mundo también, la mayoría del mundo se festeja el famoso Halloween. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra Halloween? Viene de la palabra Halloween your name. Halloween, nomás le quitaron la última D en el idioma inglés y le pusieron una N. De ahí viene la palabra Halloween. O sea que el Halloween y aquellos cristianos que festejan, lo que en realidad están haciendo, están blasfemando y maldiciendo el nombre de Dios en esta parte del Padre Nuestro. En español, santificado sea tu nombre. En inglés, hallowed your name. Solo para que se dé una idea cómo el diablo ha usado toda la escritura para blasfemar y burlarse del nombre de Dios. Una vez más, santificado sea tu nombre. Salmos 103:1 dice, bendice a Yahweh, oh alma mía, todo mi ser, bendiga su nombre Kadosh, su nombre santo. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Venga tu reino. Ahí mismo, Salmo 103. Venga tu reino, dice Salmo 103, versículo 19. Su reino domina sobre todo. Salmos 103, 19. Su reino domina sobre todo. Cuando nosotros buscamos a Dios y lo reconocemos como nuestro Dios, reconocemos que Él es dueño de todo, que Él está sobre todo, de Él pertenece todo. Dice que el cielo es el trono, la tierra es el estrado de sus pies. Todo le pertenece a Él, hermano. Ahí mismo en Salmos, vete a Salmos 93. Salmos 93, capítulo 93, versículo 1 y 2, dice así. Yahweh es el rey, o Jehová, como tú le quieras llamar. Yahweh es el rey, vestido de majestad. Yahweh está arropado, ceñido de poder. El mundo está bien establecido, no puede ser movido. Versículo 2. Tu trono fue establecido desde la ambigüedad. Tú has existido eternamente. Son las dos citas bíblicas del Antiguo Testamento que se refiere a la parte donde dice, venga tu reino. Es cuando reconocemos que todo le pertenece a Él, que Él reina sobre todo. Ahora bien, quiero tomar un poquito para que me entienda lo que le voy a decir. ¿Por qué dice que tú reinas eternamente? Si usted lee el Salmo 24, dice, alzad puertas vuestras cabezas que pasará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová o Yahweh de los ejércitos. Pero en la iglesia se nos ha enseñado que el que va a reinar para siempre es Jesús. Pues si tú quieres, puedes leer el Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23 al 28, y allí dice que después de que haya pasado todo, Jesús va a venir delante del Padre y se va a postrar delante del Padre y le va a dar otra vez para atrás o le va a regresar todo el poder y la autoridad que Dios le dio a él para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23 al 28, y después de que Jesús haga eso, entonces Dios va a reinar por toda la eternidad y después su Hijo al lado también gobernando o reinando, y todos los demás vamos a ser discípulos o vamos a ser súbditos. Hay un tema muy interesante que uno de estos días lo voy a tocar, que tiene que ver, ¿son dos o son tres o son uno? El estudio se llama unidad o trinidad. Y con la Biblia le voy a demostrar que no son uno, que no, los tres no son uno, pero con la Biblia. Ahorita no es el momento, necesito tiempo, necesito muchas citas para que usted se dé cuenta que en realidad son dos, que no es uno nada más. Así que eso lo vamos a dejar para más adelante. Vaya conmigo también al Salmo 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8 dice,
Hacer tu voluntad, oh mi Elohim, oh mi Dios, es mi alegría. Tus mandamientos están en lo más profundo de mi corazón. Cuando dice, vénganos tu reino, estás reconociendo que es obligación obedecer sus mandamientos de corazón y con alegría, no a la fuerza. Obedecer los mandamientos de Dios a la fuerza, hermano, es como si no los cumplieras, porque estás haciendo obligatoriamente. A Dios se le sirve y se le obedece de corazón. ¿Entiende bien eso? De corazón. Dios te bendiga, hermano Jonathan. Bendiciones. Hasta Colombia, mi hermano. Salmos 103, 21. Volvemos al Salmo 103. Salmo 103, 21 dice: Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, siervos suyos que hacéis su voluntad. Salmos 103, versículo 21 dice: Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. ¿Quiénes son sus ejércitos? Sus ángeles. Siervos suyos. ¿Quiénes son los siervos suyos? Nosotros, los que decimos que somos cristianos, que hacéis su voluntad. Yo no le puedo decir a Dios que es mi Dios, que es mi Padre, y que estoy contento de ser de parte de su reino, si yo no quiero obedecerlo como rey, si yo no acepto su autoridad, si yo no acepto sus designios, cualquiera que sea. Muchos dicen, es que Dios no me puede castigar, es que Dios no me puede golpear, es que Dios no se puede llevar a fulanito porque yo lo amo mucho. El ser miembros o ser parte o súbditos de un reino, sobre todo del de Dios, es que tenemos que aceptar lo que Él decida para nuestras vidas, porque Él sabe por qué lo hace. Salmo 143, hermano. Busque conmigo Salmo 143. Una vez más, si gusta, los apuntes yo se los puedo mandar. No me mándeme su número de WhatsApp. Salmo 143, versículo 10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim, tú eres mi Dios. Deja que también tu buen espíritu me guíe sobre terreno firme. Fíjese lo hermoso de esta cita. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Elohim. Deja que tu buen ruach o espíritu, deja que tu buen espíritu me guíe sobre terreno firme. Incluso para hacer la oración del Padre Nuestro, así como lo vamos leyendo, la vamos desglosando, para eso se necesita el Espíritu de Dios, para poder ir entendiendo cada parte y que podamos cumplirla cada parte. Por eso dice, y que tu buen espíritu o tu hermoso espíritu me guíe sobre terreno firme. Obedecer los mandamientos de Dios es pisar terreno firme, hermano. Ahora bien, vamos a la otra parte. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a ver qué dice o qué parte tomó Jesús del Antiguo Testamento para decir esa parte o enseñar esa parte. Éxodo capítulo 16. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque ellos no sabían lo que era. Moisés les respondió: es el pan que Yahweh les ha dado para comer. Está hablando del relato cuando Dios les mandó maná del cielo. Era una especie así, todos conocen los cornflakes o el cereal, cornflakes. Así era como caía del cielo. ¿De qué forma? Solo Dios lo sabe, porque Él hizo el milagro. Y se dice que ese maná era tan delicioso porque no era simple, traía un sabor medio dulzón, algo agradable al paladar. ¿Por qué razón Dios les mandó eso? Porque ellos se quejaban de que en Egipto al menos tenían pan. Eran esclavos, pero tenían pan. Entonces, debido a sus quejas, Dios les manda el maná del cielo. Un maná que no tenían que preparar. Nomás era cosa de salir y juntarlo para comer. Y la orden era
que solamente tenían que juntar lo que iban a comer en el día cada persona. Porque muchos de ellos desobedecían y agarraban más de lo que necesitaban. Al otro día se daban cuenta que estaba echado a perder, estaba gusanado. De esta forma Él les enseñó que día tras día tenían que buscar su sustento. Por eso ahora pueden entender la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí mismo, en el Antiguo Testamento, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. La razón de usar varias citas, hermano, es para que no quede duda de lo que estamos tratando, los temas que estamos tratando. Una vez más, no a toda la gente le gusta estudiar a fondo. Pero si usted está acá y está estudiando conmigo, hermano, lo felicito. Porque eso quiere decir que tiene ganas de aprender, de saber qué es lo que dice en realidad la palabra. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice: Él los humilló, permitiendo que tuviesen hambre o tuvieran hambre, y después les dio de comer maná, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, Él los humilló, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer maná, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o de la boca de Yahweh. ¿Qué significa esto? Mire, mi hermano, nosotros tenemos un concepto erróneo a veces de Dios. Pensamos que todo lo que Dios hace, Él viene y lo hace con sus propias manos. Dios no lo hace así. Dios es tan poderoso que Él solamente lo declara con su boca, y al momento de declararlo, viene a existir, viene a aparecer o viene a suceder. ¿Me entiende? Entonces por eso aquí lo que está diciendo en Deuteronomio 8:3, dice, para hacernos entender que una persona no vive por comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Lo que está diciendo que Dios no necesita ensuciarse sus manos o mancharse sus manos. Él que con lo declare, su palabra es tan poderosa y Él es tan poderoso que todo lo que Él dice viene a existir. La próxima semana le voy a adelantar el estudio. Quiero empezar a estudiar lo que es la creación desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío. Y se va a dar cuenta de cómo es que Dios creó todo solo con su palabra. Pero ese es el tema de la próxima semana. Dice más adelante: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sigue el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí lo que pone o da a entender literalmente es que todos los pecados que cometemos contra Dios, cualquiera, aunque sea un pecado chiquito, es como una deuda para Dios. O es como estar endeudados con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, si pecamos y Él no nos mata, es porque Él está tomando la deuda de nosotros y no nos está pagando de acuerdo al pago de lo que hicimos. Pero fíjese lo interesante que dice acá: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que está diciendo, que yo no puedo pedir perdón de algo o por algo si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano. Dice la Biblia en el mensaje el mensaje del monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, dice que si tú vas a presentar tu ofrenda y en el camino te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice: deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y una vez que se hayan reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Eso tiene que ver con lo que dice: y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí lo que está diciendo: Señor, por favor, perdona mis pecados que he cometido contra ti, porque yo ya perdoné los pecados de mi hermano contra mí. Nosotros no podemos pedir algo que no estamos dispuestos a dar. Si a mí fulano, sutano, cualquier hermano, cualquier persona me ofendió, para que yo le pueda pedir misericordia a Dios para que perdone mis deudas, mis pecados, yo tengo que perdonar primero a esas personas para que yo pueda recibir misericordia, así como yo di misericordia primero. Vaya conmigo al libro de los Salmos. Salmos 103. Una vez más. Salmos 103, versículo 3. Dice así: Él perdona todas nuestras transgresiones, sana todas nuestras enfermedades. Una vez más. Él perdona todas nuestras transgresiones, sana todas nuestras enfermedades. Y ahí en el mismo Salmo 103, versículo 10 dice: Él no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, ni nos ha pagado por nuestras iniquidades. Esos son los dos versículos que tienen que ver y perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el Salmo 103, versículo 10, yo creo que tiene más impacto, porque va de acuerdo a lo que hemos leído de esa parte del Padre Nuestro. Él no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, ni nos ha pagado por nuestras iniquidades, pecados, concupiscencias, con todo aquello con lo que hemos ofendido. Amén. Ahora viene, hermano, vamos a la otra parte. Dice: y no nos metas en tentación. Hay una palabra de Pablo que dice que Dios no tienta a nadie. El Antiguo Testamento también dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También dice que nadie puede decir que Dios tienta a alguien, porque Él no es tentador. El tentador es el diablo. Pero aquí el problema es la traducción. Aquí dice en español, dice: y no nos metas en tentación. En el arameo o en el hebreo original no dice así. En el arameo o en el hebreo original dice: y no nos conduzcas o no nos lleves a una prueba grande, a una prueba fuerte que no pueda yo pasar. Eso es lo que dice en hebreo o en el arameo que hablaba Jesús. Pero aquí en el español está traducido: y no nos metas en tentación, dando a entender que Dios se place en meternos en tentación y tentación. Pero eso es erróneo. Pero ese es el problema de la traducción, no del problema del original. No nos metas en tentación es como decir que Dios se place en andarnos metiendo cada vez, ya salimos de una, nos mete en otra. No. En hebreo o en arameo, que hablaba Jesús, dice: y no nos conduzcas a prueba fuerte que no pueda yo pasar. Y eso va en concordancia con la cita bíblica que dice que Dios no permite tentación que no podamos pasar. Así como permite la tentación, nos da la salida para pasar la tentación. Y eso podemos encontrar la referencia en el libro de los Salmos. Salmos 91, versículo 12. Salmos 91, versículo 12. Dice: ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en la roca o en la piedra. Salmos 91, 12. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en la roca. ¿Quién te llevará en las manos? Los ángeles, los siervos de Dios, aquellos que sirven a Dios de corazón, de voluntad. Por eso dice: ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la roca. Amén. Vamos a la siguiente parte del Padre Nuestro. Mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Aquí podemos usar dos pensamientos. Mas líbranos del mal es un pedido de ayuda. No permitas que el diablo me ataque. Entonces viene una pregunta: entonces, ¿por qué Dios permite que el diablo nos ataque? Bueno, Dios permite los ataques primero para probar
qué tan maduros estamos, qué tanto conocemos, qué tanto sabemos de la palabra, cómo la aplicamos, qué tanto vivimos de la palabra, para que nos demos cuenta nosotros. Él ya sabe. Pero también es para que todo el tiempo estemos cuidando, estemos despiertos. Mucha gente, hay algunas iglesias que en los años 90 y todavía aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, decían: yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Eso es una mentira del diablo. El diablo, desde que aceptamos a Jesús y mucho antes, todavía en el vientre de nuestra madre, él buscaba matarnos. El hecho de que yo no lo ataque, el hecho de que yo no batalle con él, no quiere decir que él está quieto conmigo. Si tú como cristiano no tienes problemas, no tienes ataques, no tienes tropezaderos, no tienes tentaciones, hermano, ten por seguro que algo estás haciendo, que no eres enemigo del diablo. El diablo no te considera un enemigo por el cual preocuparse. Muchos dicen: es que yo ya me cansé de luchar, ya me cansé de pelear. Mejor estar luchando y estar peleando, porque sabes que estás haciendo algo bien, por lo cual el diablo te quiere tumbar. Eso es para estar pendiente, para estar orando, para estar estudiando, para estar usando la palabra, para estar practicando la palabra, dándole el rema a la palabra, no nomás logos, no nomás escrituras, sino ponerla a trabajar. Mas líbranos del mal. Salmos 91. Ve conmigo a Salmos 91, versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15 del Salmo 91 dice: pisotearás sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpiente pisotearás, porque él me ama, yo lo rescataré, porque conoce mi nombre, yo lo protegeré. Está hablando Dios, Yahweh, Jehová, como tú le quieras decir. El 15, él clamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le traeré gloria. Oye, mi hermano, esas palabras son tremendas. Yo no sé qué sientas tú cuando las escuchas o las ves, pero hermano, yo siento que mi corazón salta de gozo. Fíjate lo que está diciendo aquí Dios, el Dios Todopoderoso. Pisotearás sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpiente pisotearás, porque Él me ama. Él está declarándole a los ángeles: Él me ama, yo lo rescataré, porque conoce mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Yahweh, Jehová. Ese es su nombre personal. Dice: yo lo protegeré. Él clamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le traeré gloria. ¿Te das cuenta, hermano, cómo el Padre Nuestro no nomás es decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? ¿Te das cuenta que no es tan sencillo? Tiene un fondo muy importante, muy hermoso, que de conocerlo, hermano, verás esta oración de diferente manera. Ahora bien, ve conmigo a Salmos 116. Salmos 116, versículo 4. Salmos 116, versículo 4 dice: pero clamé el nombre de Yahweh. Por favor, Yahweh, salva mi alma. Un grito de auxilio, un grito de ayuda. Salmos 116, versículo 4 dice: pero clamé al nombre de Yahweh. Por favor, Yahweh, salva mi alma. Y dice el Salmo 91, versículo 15: Él clamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le traeré gloria. ¿Te das cuenta cuán hermoso es su palabra? ¿Te das cuenta cuán hermoso es la palabra de Dios, hermano? Más cuando la entendemos, más cuando la aplicamos, más cuando la hacemos rema, que sea una palabra en acción. Bueno, ay, hermano, a veces me dan ganas hasta de gritar o de ponerme de pie, pero bueno, vamos a seguir a la siguiente parte del Padre Nuestro. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Esa es una afirmación, un reconocimiento que Él es todo y para siempre. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ve conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, hermano. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 13. Dice así: tuyos, Yahweh, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Porque todo en el cielo y en la tierra es tuyo. El reino es tuyo, Yahweh, y tú eres exaltado como cabeza de todo. Las riquezas y el honor vienen de ti. Tú riges todo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tienes la capacidad para engrandecer y dar fuerza a todos. Por lo tanto, nuestro Dios, nuestro Elohim, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Padre Nuestro encierra tantos versículos y encierra tantas acciones, tantas palabras hermosas, tanto del hombre hacia Dios como de Dios hacia el hombre? Una vez más, mira, mi hermano, lo que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Primera de Crónicas 29, 11 al 13 dice: tuyo, Yahweh, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Porque todo en el cielo y la tierra es tuyo. El reino es tuyo, Yahweh. Tú eres exaltado como cabeza de todo. Las riquezas y el honor vienen de ti. Tú riges todo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tienes la capacidad para engrandecer y dar fuerzas a todos. Por lo tanto, nuestro Elohim, nuestro Dios, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Amén. Así cierra la oración. ¿Te das cuenta, mi hermano, que en lo que hemos leído y hemos estudiado ya casi por una hora, te das cuenta cómo desglosamos el Padre Nuestro y le dimos el sentido correcto como Jesús se lo dio cuando se lo dijo a los apóstoles? Es interesante, espero que lo hayas entendido. Y si no, mi hermano, si quieres una vez más, si quieres los apuntes, yo te los puedo mandar. Pero no te quedes a medias. Es necesario que lo entendamos a fondo. Ahora bien, viene una pregunta: ¿qué es la oración? Al final, la oración es un diálogo personal con Dios en el cual reconocemos que Él es todo para nosotros. La oración es un diálogo personal con Dios en el cual reconocemos que Él es todo para nosotros. Esa es la oración. Ahora bien, viene otra pregunta. ¿Por qué? ¿O por qué cosas por las que hay que orar? Primero, gratitud. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gratitud, agradecimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice Pablo: orad sin cesar, den gracias, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 4, versículo 2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. No nomás es de estarle llorando y quiero esto, necesito esto, por favor ayúdame. Hay que también dar gracias. Hay que dar gracias también cuando estemos atribulados o angustiados. Salmos 18:6. Hay que dar gracias cuando estamos atribulados o angustiados. Dice: en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmos 145. Salmos 145, 18.
Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad, de corazón. Y aquí déjenme decirle una cosa muy interesante. Yo cuando estudio con los hermanos que estudio regularmente, yo siempre les he dicho, Dios escucha al que lo busca de corazón. Al que no le busca de corazón, ni quiere cambiar de corazón, por eso va y dice, hermano, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por fulanito, por sutanito. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios no los escucha. ¿Por qué razón? Ellos sabrán por qué razón. Si yo busco a Dios y trato de cumplir sus mandamientos, trato de ser una persona justa, vivir de acuerdo a como Él dice, entonces Él me escucha. Pero si no me escucha, es por algo. Si Dios no escucha a alguien, es por algo. Y como lo dijo el ciego, que fue sanado por Jesús, cuando le respondió a los fariseos, yo solo sé que Dios no escucha a los pecadores. Ahí tiene la respuesta. Yo no estoy acusando a nadie, simplemente te estoy citando la palabra de Dios. Porque otra cosa hay que orar, por entendimiento y sabiduría. Jeremías 33:3, una cita muy conocida. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ocultas, misterios, hermano. Amén. ¿Por qué otra cosa? Por misericordia y gracia. El día de ayer, en la prédica de Ministerios Oasis, yo dije que era gracia. Gracia es recibir algo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acuérdese, porque hay que orar también por misericordia y gracia. Hebreos 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. De nada sirve orar cuando ya estamos metidos dentro del problema. Hay que orar antes de entrar al problema. Como un hermanito que tuvo una situación con su mamá en México, Dios lo preparó desde 2 semanas antes de que sucediera y al final obtuvo la victoria. Un día de estos él va a dar su testimonio, hermanos. Porque otra cosa hay que orar, por obediencia. Por obediencia. Lucas, libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 y 28. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odia, bendigan a quien los maldicen, oren por quien los maltratan. Ese es orar por obediencia, hermano. Mira que orar por los enemigos es lo más difícil, hermano. Pero si somos obedientes, lo podemos hacer. Amén. ¿Por qué otra cosa hay que orar? Por bendición física y espiritual. Llámele salud, tener bienes suficientes, bienes materiales y espiritualmente también. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Por eso también hay que orar, por salud física y espiritual. ¿Por qué otra cosa? Para no caer en tentación. Para no caer en tentación. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Amén, hermanos. ¿Por qué más? Por protección. Esdras, el libro de Esdras está antes de Job. Esdras capítulo 8, versículo 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios
pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Ese es un secreto, un misterio revelado. Así que ayunamos y oramos. La oración con ayuno tiene mucho poder cuando se le busca de verdad. ¿Por qué otra cosa hay que pedir? Por perdón. Perdón. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué te recuerda eso? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí tienes una explicación mejor para esa cita también. ¿Por qué otra cosa debemos orar? Por sanidad. Sanidad física. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Regrese y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor a dar gracias. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Otra, Santiago, el libro de Santiago, está antes de Apocalipsis, antes de primera, segunda, tercera de Juan. Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se perdonará. ¿Por qué otra cosa hay que orar? Por salvación personal y de las demás personas. Hechos, capítulo 2, versículo 21, una cita muy conocida. Hechos, capítulo 2, versículo 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿De cuál Señor? Señor Jesús. Amén. Esas son las cosas por las que hay que orar. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué necesito para que Dios escuche mi oración? ¿Qué necesito para que Dios escuche mi oración? A pedir de acuerdo a su voluntad. Pedir de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y este punto es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros cuando pedimos, de antemano sabemos que no lo vamos a recibir, porque sabemos en nuestro corazón que no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Pero a veces el ser humano es necio y se aferra a ver si Dios de casualidad responde lo que queremos. Ahora, ¿cómo más debemos orar? Creer con fe ciega en Él. Santiago 1:6. Creer 100% con una fe ciega en Él. Santiago 1:6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hay una cita que también dice Pablo que el que le busca debe creer que lo va a encontrar para recibir respuesta. Eso está en el libro de Hebreos. No tengo la cita ahorita a la mano. Mateo 21:22. Mateo 21:22, palabras de Jesús. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, de acuerdo a la voluntad de Dios. No a la voluntad mía ni suya, a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que debemos orar o cuándo? Temprano es la mejor opción. Salmos 5, versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú puedes orar a cualquier hora del día, pero si puedes orar en la mañana es mucho mejor. Salmos, capítulo 5, versículo 3.
Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Qué otra cosa debo hacer para que Dios me escuche? La forma correcta o orar en la forma correcta. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Evangelio de Juan o libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Otra. ¿Cómo es o dónde o cómo debo hacerlo para que ser escuchado? Donde nadie nos ve. Donde nadie nos ve. Mateo 6:6. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Perdón. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Porque muchos tienen la costumbre de orar delante de las personas para ser vistos. Por eso es un consejo muy importante que nos da Jesús. ¿Por qué más? ¿O cómo? Por todos nuestros hermanos en Cristo y la iglesia. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos nuestros hermanos en Cristo. Otra más para poder ser escuchados, obedecer y someterse a nuestros pastores, a nuestros líderes. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquel que no se somete a los pastores no puede ser escuchado por Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconocéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Está hablando de los líderes. Y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz con vosotros. Dios no nos va a escuchar si no estamos en paz y sometidos a los líderes, hermano. Otra, para los pastores y líderes. Esta cita es para los pastores y líderes, para que sean escuchados. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso es especialmente para pastores y líderes de una iglesia. Para poder ser escuchados, Proverbio 27, 23. Y si usted conoce a un líder que tenga usted o un pastor que no lo haga, déle esta cita. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo debo estar yo para ser escuchado? Haciendo su voluntad. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tenemos que hacer su voluntad para ser escuchados. Efesios 6:6. Efesios 6:6. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciéndolo de todo corazón, la voluntad de Dios. Haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. ¿Qué otra? No pecando. No pecando. Aquel que es pecador, dijo el ciego sanado por Jesús, Dios no escucha a los pecadores. Juan capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos
y a quienes hacen su voluntad. Así que mis hermanos, ya vamos a acabar, no se preocupe. Otra, para ser escuchado, ¿qué necesito? Practicar santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Levítico 20, capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26 dice: Me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera, en la noche, en el día, dormido, despierto, en todo lo que hagas, hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y qué más? Tener limpieza de manos y pureza de corazón. Salmos 24, versículo 3 al 6. Salmos 24, versículos del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová o de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos y puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y está la palabra Sela. La palabra Sela en el hebreo original significa calla y medita lo que acabas de decir. Eso es lo que hace alguien que estudia las Escrituras, alguien que anhela conocer las Escrituras. Después de que lee, calla y medita la palabra y la guarda en su corazón. Y bueno, mis hermanos, sé que fueron muchas citas bíblicas, pero espero, mis hermanos, este programa es para estudiar la Biblia, es para estudiar la palabra. Esto no es prédica, esto es estudio. A este estudio, a esta forma de estudiar, se le llama una predicación expositiva. Se va explicando punto por punto para que queden las cosas claras y entendibles para todos. Así que, mis hermanos, espero que lo hayan entendido, que hayan comprendido. Si tienen preguntas, tienen dudas, hermano, yo soy feliz, contento de responderles, de contestarles sus dudas, mis hermanos. El tiempo ha pasado, sé que es un poco tarde ya, por lo tanto, solo voy a contestar una pregunta que me hicieron hace unos días. Me preguntaron que si yo creo en los extraterrestres. Pues mire, hermano, yo le voy a ser sincero. Mientras yo no vea uno de frente, que yo lo vea, que lo pueda tocar o que lo pueda palpar, yo no puedo decir que los extraterrestres existen. Yo sé que hay muchas personas que sí lo creen, otros que han visto ciertas cosas. Pero lo que yo creo, a lo que dice toda la gente y lo que dicen supuestamente los científicos, creen en eso. Si ellos son tan poderosos y más poderosos que los seres humanos, ¿qué miedo le pueden tener a los seres humanos como para no presentarse? Amén. Entonces yo no creo. Yo lo que sí creo, que ciertas cosas que las gentes ven, es porque el diablo las provoca. Porque el diablo es poderoso para hacer todo eso. Y acuérdese, el diablo usa todo lo que él tiene, todos sus medios o el poder que tiene para confundir, dijo Jesús, aún a los que creen en Jesús, aún a los escogidos. Y le voy a decir esto porque no creo en eso. Hay un libro, y eso lo puede usted buscar en internet, que se llama el Blue Book, el libro azul del gobierno de los Estados Unidos, que dice que en 1947 en Roswell, Nuevo México,
levantaron un platillo volador y 3 seres extraterrestres. 2 estaban muertos y 1 estaba vivo. A ese ser, en ese libro dice, en ese reporte, dice que le llamaban EVE, entidad biológica extraterrestre. Y dice que llegaron a un punto en que podían platicar con él mentalmente. Y cuando le hicieron la pregunta de que si había seres mitad humanos, mitad extraterrestres en la Tierra, según este ser les dijo que sí. Y fíjese lo que dice, lo que supuestamente dijo este ser o este personaje. Dice, hace 2000 años plantamos un ser mitad ser humano, mitad extraterrestre. Hermano, use su lógica. ¿Quién vino hace 2000 años? Jesús, ¿no? ¿A quién cree que se estaba refiriendo? A Jesús. La primera carta de Juan dice, me parece que es el capítulo 2, dice que todo lo que escuchemos debe ser discernido espiritualmente. Todo aquel que confiese que Jesús vino en carne, ese espíritu es de Dios. Pero todo aquel que niegue que Jesús vino en carne, es espíritu del diablo. Dígame, si ese ser está declarando que Jesús no era 100% en carne, ¿de qué espíritu es? ¿De Dios o del diablo? Usted tiene la respuesta. ¿Quiere verlo? Lea, busque ese libro, está en internet, se llama el Blue Book, libro azul. Y ahí va a ver lo que hablan de todas esas cosas. Bueno, mis hermanos, pues esto es todo. ¿Qué les parece si le oramos? Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, por todos aquellos, Padre Santo, que estuvimos en el estudio. Gracias por tu palabra, gracias por la guianza de tu Espíritu. Y que esta palabra quede grabada y que podamos ponerlo en práctica, Señor, y que ahora que conocemos lo que dice tu palabra respecto a la oración del Padre Nuestro, podamos hacerlo de acuerdo a como es tu voluntad, Señor. Conociendo cada parte de esa oración y no nomás la repitamos, Señor. Todo eso te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, pidiendo por cada uno de mis hermanos en cualquier necesidad, sea física, material, de salud, espiritual, que necesiten o tengan ellos, Señor. Que seas tú supliendo cada cosa que ellos necesitan, igualmente las mías. Gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer estar con ustedes. La próxima semana, les digo, vamos a estudiar un poquito. Bueno, no un poquito. Así como lo hicimos ahorita. Vamos a estudiar lo que es la creación para que usted lo pueda entender. Si un niño judío de 5 o 6 años, después de 2 años, 3 años de estudio del libro de Génesis lo puede explicar, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Y se va a gozar porque hay tantas cosas que aprender. Y créame, se le va a abrir su entendimiento y va a entender muchas cosas que ahora son muy difíciles de entender. Así que mis hermanos, gracias por escucharme, gracias por estar conmigo, gracias por conectarse. Y mis hermanos, cualquier cosa que quiera saber, consulta, crítica buena, crítica mala, lo que sea, hermano. Siéntase libre de escribirme y compartir conmigo, hermano. Todo es bienvenido. Dios me los bendiga y fue un placer estar con ustedes y que mañana sea un día mucho más bendecido que hoy. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.